José Luis Romero, La cultura occidental. 1. Introducción. Un conjunto de circunstancias ha suscitado, en los últimos decenios, una vehemente preocupación acerca del destino de la cultura occidental. Quizás pueda decirse que es esta la inquietud que más conmueve hoy al pensamiento contemporáneo, y es seguro que puede hallársela en la raíz de muchas reflexiones sobre temas diversos que se refieren a fenómenos que no son, en el fondo, sino expresiones de las dudas que han asaltado al hombre occidental acerca del sistema de sus ideas y convicciones. Bastaría señalar algunos aspectos del problema para que quedara en evidencia la magnitud de su conjunto. La segunda posguerra ha dejado de hablar de cultura occidental y prefiere hablar de mundo occidental, expresión esta que se opone a la de mundo oriental, en el que se incluye a Rusia, un país, sin embargo, que desde el siglo XVIII hace esfuerzos denotados por incorporarse a los principios y a las formas de vida occidentales y cuya misma evolución actual es eminentemente occidental. Se incluyen también en él las regiones de Asia, sometidas hoy a la influencia de Rusia, que no obstante, escenario de las más vastas empresas de imposición cultural que conoce la historia por parte de los países occidentales y ciertamente con notable éxito. En cambio, la primera posguerra preferiría hablar de cultura occidental o civilización occidental, especialmente cuando se pensaba en su decadencia o declinación, como lo hicieron Spengler o Valery. Por entonces, apenas se mencionaba ya el peligro amarillo, que había sido tema apasionante algunos decenios atrás, y se preferiría, en cambio, descubrir en el seno mismo de la cultura occidental los gérmenes de su decadencia. Pero antes de la Primera Guerra Mundial y desde el siglo XVIII, esa idea carecía totalmente de vigencia y, por el contrario, parecía evidente que la civilización o la cultura era, por antonomasia, la civilización o las culturas europeas, esto es, lo que llamamos cultura occidental, acerca de la cual parecía lícito y evidente pensar que le estaba reservado un curso de continuo e ilimitado progreso. Unos pocos años parecen pues haber bastado para modificar notablemente nuestros juicios sobre un problema que atañe tan de cerca a nuestro destino. Esta variación en las opiniones proviene de algunos hechos de realidad y del desarrollo paralelo de ciertas ideas. La expresión cultura occidental define en sentido estricto una concepción del mundo y la vida que se expresa en infinidad de formas y que tuvo su origen localizado en cierto ámbito territorial por parte de los determinados grupos sociales. Por algún tiempo, solo allí se desarrolló y por obra de esos grupos su tendencia fue más bien a acentuar las diferencias con las culturas vecinas y a circunscribir el ámbito de su desenvolvimiento. Pero a partir de cierto momento la cultura occidental se torna expansiva y sus portadores comienzan a difundirla más allá de las fronteras dentro de las que se había originado y con tanto éxito que pareció justificarse la ilusión de que se había tornado universal. En efecto, alguna de sus formas, alguna de sus creaciones, especialmente la técnica industrial, había difundido por todo el mundo y se había convertido en patrimonio de todos. Los herederos europeos de quienes las había forjado y difundido se encontraron así constituyendo una minoría frente a los nuevos poseedores de sus secretos que podían competir con ellos con iguales o semejantes armas por la supremacía. Este proceso a partir del mundo romano, que constituye su primera etapa, es el que hay que tener en cuenta para comprender las peripecias contemporáneas de la cultura occidental. Tratemos de puntualizarlo brevemente. Sobre el área del Imperio Romano se advierten dos regiones marcadamente diferenciadas, el Oriente y el Occidente. La primera revela solo una superficial influencia de la romanización y por el contrario una acentuada perduración de las tradiciones culturales del Oriente clásico y de Grecia, en tanto que la segunda manifiesta una penetración vigorosa de la romanidad que casi borra las leves tradiciones culturales indígenas, celtas, iberas, italiotas, etc. Esta diferenciación se acentuó a lo largo de la época imperial y se hizo patente a partir de los tiempos de Diocleciano.
que quedó reflejada en la división política del imperio y consagrada definitivamente a la muerte de Teodosio. Durante ese lapso, esto es, en el siglo IV, se acentuó más y más la tradición greco-oriental, despertó notablemente en el área oriental del imperio, y el desarrollo de la difusión del cristianismo acentuó la diferenciación, pues en una y otra región estimuló un distinto tipo de religiosidad y suscitó además la rivalidad entre las distintas iglesias de una u otra parte, cuyos ideales eran diversos, más especulativos en Oriente, más formalistas y activistas en Occidente. A partir de la muerte de Teodosio en 395, esa diferenciación se acentuó mucho. Los germanos invadieron el área occidental del imperio, sacudieron el orden romano, excepto en aquello que pudo defender la Iglesia, y crearon condiciones de vida y de cultura que acentuaron la divergencia con respecto al área oriental. Allí la tradición greco-oriental cristiana adquirió una fisonomía peculiar a la que alude la designación del Imperio bizantino, que individualiza a esa zona, la que apenas admitía parentesco con la presentada por el nuevo complejo cultural constituido en el occidente. Aquí, la tradición romana cristiana comenzó a ordenarse a través de nuevas formas reales de vida, impuesta por las conquistas germánicas, que además influía sobre la vida espiritual en alguna medida. El Imperio bizantino y los reinos romanos germánicos representaron la primera oposición categórica entre Oriente y Occidente. En cuanto a valores culturales, en cuanto a ramas disidentes de la cultura clásica. El tiempo no hizo sino acentuar esa divergencia, especialmente a partir de Justiniano. La rivalidad entre la Iglesia de Roma y los patriarcas de las grandes iglesias orientales, Alejandría, Constantinopla, Jerusalén, no era solamente una puja por la preponderancia eclesiástica, sino también un conflicto entre concepciones diversas, pues el patriarca de Constantinopla, por ejemplo, admitía la supremacía del emperador sobre la Iglesia oriental, en tanto que el Papa de Roma no solo se la negaba al poder civil, sino que en ocasiones aspiraba a sobreponerse a él. Cosa semejante ocurrió en el plano doctrinario. En el siglo VIII se suscitó entre ambas iglesias, la de Roma y la de Constantinopla, la famosa querella de las imágenes, que suponía una diferencia sustancial en el campo de las creencias y demostraba que obraban en una y otra área cultural muy distintos supuestos. 3 siglos más tarde, la querella desembocaba en el cisma del Oriente, que concretó la crisis. En todo ese periodo, el complejo cultural resultante de la interacción de elementos romanos, hebreo-cristianos y germánicos se constituyó en el occidente de Europa. Afirmó su diferenciación frente al mundo bizantino y al mundo musulmán, y poco después del cisma de Oriente comenzó con las cruzadas siglo XI al XIII. La empresa de extender e imponer su propia concepción del mundo y la vida, que fluía de su concepción religiosa y política, en la que se sintetizaba todas las aptitudes acerca de todos los problemas. Ese designio de entender e imponer su cultura no fue abandonado jamás por el occidente de Europa. A fines de la Edad Media se vio constreñido por el avance de los turcos en el Mediterráneo oriental, pero se desvió hacia el oeste y se dirigió hacia América, primer territorio occidentalizado metódicamente, en tanto que hacia el este sorteaba el obstáculo dirigiéndose por el Cabo de Buena Esperanza, al Medio y al Lejano Oriente. Comenzó entonces una nueva etapa, más que el imperio turco heredó de Bizancio y continuador de la tradición musulmana. El Oriente se encarnó en los vastos territorios de la India y la China y más tarde el Japón. Hacia ellos se dirigió la catequesis religiosa y la penetración económica. Esa empresa continuó sin interrupción hasta nuestros días, pero se intensificó notablemente en el curso del siglo XIX, en el que se difundió la certidumbre de que la empresa de civilizar al mundo, esto es, de imponer las formas y los supuestos de la vida occidental, constituía la carga del hombre blanco. Como se definió Rudyard Kipling,
aludiendo a la misión de Inglaterra. El debilitamiento de esta concepción solo aparece con cierta evidencia en el siglo XX, a través de movimientos y tendencias de carácter religioso y nacionalista. Se insinúa el comienzo de rebelión de los países orientales sometidos a la influencia occidental, al tiempo que en los países occidentales comienza a aparecer la duda acerca de la legitimidad de su acción. Pero conviene no equivocar los términos. El Oriente, que se sacude, aunque conserva seguramente ciertos atributos profundos, ha asimilado muchos rasgos de la cultura occidental. En cuanto a creación del espíritu humano, la cultura occidental no está indisoluble unida a las comarcas que le dieron origen. Quizás pueda hablarse de declinación o decadencia de estos países, pero el mundo entero afirma la supervivencia de la cultura occidental, cuyos portadores se renuevan. Quizás su secreto sea que ha alcanzado el más alto grado de universalidad. Cultura sintética. La cultura occidental surge de los caracteres que la definen en los primeros siglos medievales y como resultado de la influencia de tres grandes tradiciones, la romana, la hebreo-cristiana y la germánica, de las cuales las dos primeras suponían una síntesis de variados elementos. Estas tres tradiciones constituyen los legados de la cultura occidental recibió y con los que constituyó su patrimonio. Será útil examinar el contenido de ellos antes de introducirnos en el estudio de su propia fisonomía.